Hola Héctor, ¿Ya? ya, listo. ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿Ya? Sí, 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 te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto, listo. Entonces, ya estamos, Bueno, ¿verdad? sí, 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 ya estamos. Este, gracias gracias por estar acá con nosotros y ser parte de esta iniciativa de Vision C. Eh, y nada, adelante, te cedo el micrófono, Héctor Guerrero. Este, gracias por estar aquí y gracias a todos los que están agregando a la conversación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, habíamos hablado de hacer esto estábamos hablando si lo hacíamos en inglés, ahora hemos decidido que podemos hacer un poco de español porque creemos que es muy importante toda la comunidad latinoamericana de fotoperiodistas y de fotógrafos. También estábamos viendo por el uso horario, ¿no? Que en estos momentos, bueno, creemos que en América Latina es donde más nos pueden estar viendo o escuchando, se pueden unir a la conversación. Entonces, nada, pues eso, empezaremos un poco hablando en español. También entendemos que el evento y la exposición que se presenta tiene una gran audiencia en términos bueno, en otras partes del mundo donde quizá el idioma inglés nos permita llegar también a más lugares y hablar. Entonces haremos un poco de diálogo en inglés y luego haremos un poco de diálogo en español. Y bueno, las preguntas que ustedes tengan o quieran compartir o adelante envíenos en lo que quieran, en español o en inglés y tal. Entonces, eso, me parece que puede ser bastante ilustrativo, sobre todo que tengamos esta conversación con todos ustedes. Y bueno, yo lo primero es agradecer a toda la gente que nos invitó, que hace posible esto, la gente de Exodus, de Ayabú, de esta muestra y las organizaciones que están poniendo el foco en este tema, que me parece muy, muy importante. Guillermo Arias, como ustedes saben, es uno de los fotógrafos mexicanos o de los fotoperiodistas mexicanos más reconocidos actualmente y que más ha trabajado en temas fronterizos, en temas migratorios, sobre todo en esta relación México-Estados Unidos y particularmente en este muro físico, virtual, social que existen entre ambos países. Entonces, creo que es muy importante que podamos hablar o ahondar en torno a este tema. Y voy a comenzar pues haciéndole una pregunta a Guillermo, que es importante hoy en día es inevitable, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se está viviendo actualmente en la frontera la situación de la pandemia, de la crisis del COVID? Eh, Ha pasado una cosa muy interesante. Para los que no sepan, Guillermo vive en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, particularmente en la Franja de California. Entonces, ha pasado una cosa interesante. Estados Unidos pasó a ser uno de los países más afectados por el COVID o por el coronavirus a nivel mundial. Es uno de los países que más muertes tiene, lamentablemente, y que mayor número de casos positivos, y está realmente pegado a lo que es México. Entonces, a mí me llama mucho la atención estas enormes diferencias que hay entre un país como México y Estados Unidos, que están realmente pegados y que comparten una frontera tan cercana. Y entonces yo quería iniciar con eso, Guillermo. ¿Cómo es que se está viviendo esta crisis en esta línea fronteriza actualmente? ¿Y cómo la están viviendo ustedes como periodistas que trabajan en ese terreno? Pues mira, hola, y nuevamente gracias a todos. Gracias antes de empezar, quiero también agradecer a Vision C y a Exodus de Yabú la invitación a participar en una exposición tan importante. Y quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo por difundir el trabajo y la exposición. Eh, si ustedes entran a la página de la exposición de Éxodos de Yabú, a la exposición virtual, van a ver que está innovadora, está muy padre, está en 3D, pueden ver cada una de las imágenes, pueden hacer un recorrido por los pasillos y no se la pierdan, de verdad, vale la pena. Dicho lo anterior, sí, es complicado. La franja fronteriza es una, tiene otra dinámica, a diferencia del interior de los países, tanto en Estados Unidos como en México. No podemos separar.
el otro, tanto así que pese al cierre que hubo de fronteras para viajes de placer, de turismo, el comercio y la gente que tiene actividades a uno y otro lado de la frontera no se ha detenido, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Porque económicamente se hace fuerte la frontera unos a otros. Ese por un lado. Hay que recordar también que a Estados Unidos el virus llegó un mes antes que a México, ¿no? Por lo menos la detección de los primeros casos. Y los primeros casos en México llegaron desde Estados Unidos. Según el mapeo que vi por ahí, los primeros casos llegaron. Y el primer caso que llegó a Baja California llegó de Washington, del estado de Washington. Entonces, la relación es evidentemente es muy cercana, ¿no? Y ¿cómo se está viviendo? Pues es complicado porque esta misma relación ha generado una dependencia económica fuerte de Tijuana hacia con Estados Unidos, ¿no? Con San Diego, con el sur de California. Entonces, mantener esta frontera cerrada ha impedido este comercio, pero no solo desde el lado de Tijuana, sino también en San Diego, ¿no? Todos los malls, los centros comerciales que básicamente venden a mexicanos, han tenido grandes pérdidas, ¿no? Entonces, sí, la relación es compleja y la ciudad parece que se detiene, pero no se detiene, ¿no? Como México, como todo el país, el comercio informal y todo esto es grande, ¿no? Entonces la gente realmente no se puede detener. No tenemos ni la seguridad social no tenemos ni la seguridad social ni las capacidades económicas de los países de primer mundo para aislarnos realmente, ¿no? Y eso ha complicado. Entonces siempre tienes una ciudad que está a medio gas, si se le puede decir así, ¿no? Que es lo que pasa con la mayoría de Latinoamérica, me puedo imaginar. Entonces sí hay un confinamiento, sí pero la vida continúa y la gente prefiere, es muy común escuchar a la gente decir que prefiere morir de COVID que morir de hambre, ¿no? Entonces eso nos pone en contexto a los problemas del tercer mundo en comparación con el primer mundo, ¿no? Y más o menos por ahí va. Y bueno, de los fotógrafos, del fotoperiodismo, de los periodistas cubriendo la nota, es complicado, ¿no? Por lo mismo. A nosotros nos llega la noticia, al menos, bueno, con Estados Unidos un mes, pero con Europa un par de meses y con China nos llega 3 meses después. Entonces, visualmente hablando, se podría decir que ya estaba todo hecho, que ya está todo hecho, ¿no? De todo el proceso. Entonces, ¿cómo lo aterrizas a tu ciudad? ¿Cómo lo aterrizas a tu contexto? Pues con eso, ¿no? Buscando estas particularidades que nos hacen diferentes a otros lugares. En mi caso, pues obviamente la frontera, ¿no? La relación con Estados Unidos, el desierto, ¿no? Y tú mismo lo viste, ¿no? Tú hiciste un trabajo muy, muy interesante, muy bueno sobre la migración y el COVID. Hiciste un recorrido por toda la frontera, ¿no? Entonces, es eso lo que tiene que buscar uno, ¿no? En ese sentido, Memo, tú que trabajas en toda esta franja fronteriza, en el día a día, o sea, que vives, digamos, y que has visto la migración atravesar diferentes etapas, ¿tú crees que ha cambiado en algo la crisis a la migración? O sea, ¿la ha detenido, por ejemplo? ¿La tiene detenida? ¿La tiene contenida? Me queda claro que siempre los migrantes están en un grupo muy vulnerable de la sociedad. Cada cosa que pasa en México repercute en estos grupos. Puede ser una escalada de violencia, puede ser unas políticas migratorias más racistas que otras, pueden ser nuevos gobiernos en ambos lados de la frontera, pero en este caso en particular con la crisis de COVID, ¿tú has visto que esto ha cambiado en algo la migración?
la ha retenido, la ha vulnerado más. Sé que los albergues están cerrados, por ejemplo. No sé, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Pues efectivamente, una de las primeras medidas que tomó el gobierno estadounidense fue cerrar todos los trámites migratorios, ¿no? Ponerlos en suspensión. Eh, Esto hace 3 meses más o menos. Sí, fue 3, 4 meses. Fueron de las primeras medidas que tomó el gobierno norteamericano, ¿no? Bloquear, detener todos los procesos de las audiencias, de solicitudes de asilo, de refugio, todo el tema migratorio administrativo está detenido. Entonces, si de por sí el promedio de una persona para hacer su proceso de solicitud de asilo o de refugio en Estados Unidos tarda en un promedio de 6 meses a un año, si lo retrasas aún más con este cierre, estamos hablando de que hay gente que ya tiene un año aquí y que apenas está en su primera cita, ¿no? De, de, con los agentes migratorios. Y evidentemente eso ha detenido, si se le puede llamar de alguna forma, la migración. Eh, Evidentemente sigue habiendo gente que es desesperado porque no pueden, porque ya no tienen cómo sostenerse en sus lugares donde están en la frontera, buscan cruzar, pero han sido los menos. De hecho, ayer estaba leyendo las cifras y se ha reducido significativamente el número de cruces ilegales a lo largo de la frontera a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, la gente que está en proceso pues, está ahí, ¿no? Está detenida, está en los albergues, que la mayoría de ellos eh, están, sí, perdón, No, no, sí, creo que se me cortó un poco a mí. sí estás congelado, pero si escuchas, por ahí la llevamos, por ahí la llevamos. Ahora regresarás. Igual si quieres salir y volver a entrar, eh, como gustes. Aló, aló, Héctor, creo que perdimos a esto, pero bueno, no debe tardar en regresar. Ah, bueno, pues más o menos continúo. Lo que les decía, ¿no? Todas estas personas que se quedaron en Estados Unidos, este, ahora se encuentran detenidos en estos albergues que están cerrados, la mayoría, no están recibiendo personas, gente nueva, migrantes nuevos, entonces están como en un limbo, ¿no? Ahorita el tema migratorio está como en un impasse. No es que no suceda, simplemente ya está, ya regresó. Este, Les decía, está como en un impasse el tema migratorio. No es que no esté migrando la gente, sino que pues están ahí esperando, ¿no? A que se abra otra vez esa parte de la frontera para continuar con sus procesos migratorios, ¿no? Pero sí, ahí va. Hola, Héctor, ya, de vuelta. Hola, sí, volví, perdón. Memo, y quería preguntarte un poco más, metiéndonos un poco de lleno en lo que es tu trabajo y más, porque aparte de cubrir la migración del día a día, has hecho o has realizado proyectos más de corte personal y más a profundidad a lo largo de esto. Me gustaría ahorita iremos hablando un poco entre público y privado, ¿no? Un poco las políticas migratorias y más y enfocado también hacia tu trabajo. Pero una pregunta que me gustaría hacerte es cómo llegas a trabajar con el tema de migratorio. O sea, más allá de vivir en la frontera, y que creo que es un tema obligado para todos los fotoperiodistas, ¿cómo empiezas a retratar la migración y particularmente tu proyecto del muro? ¿Cómo decides abordar esta parte como espacio, como barrera física, más allá de este tránsito humano que es la migración? Bueno, yo comencé a trabajar temas migratorios en Jalisco. Jalisco es uno de los grandes expulsores de inmigrantes en el país, y cuando trabajaba en aquel entonces con AP, ellos estaban muy interesados en temas migratorios, y así fue de a poco como me fui
integrando, ¿no? Al tema. Un poco más a nivel personal, cuando era adolescente, niño y adolescente, vivíamos en Nayarit, muy cerca de la estación del ferrocarril. Y en ese ferrocarril, cada vez que nosotros tenemos una farmacia, cada vez que llegaba el tren, llegaban migrantes y bajaban y iban a la farmacia. Entonces, ese contacto a nivel personal se dio desde aquella época, ¿no? Ya hace algunos ayeres. Y te digo, el comienzo en Guadalajara trabajando temas migratorios, particularmente con la guerra de Irak, empezaron a haber muchos soldados no muchos, pero hubo un buen grupo de soldados que murieron en la guerra con Irak, de origen mexicano, que los enterraban y hacían su homenaje en México, y entonces así empezamos a hacer historias, y luego me ofrecieron, me invitaron a hacer algunas historias en la frontera. La primera fue en Nuevo Laredo, en esta zona, y así comenzó, hasta que en el 2008 me invitan a vivir a Tijuana. Me dice, bueno, ¿te interesaría ir a cubrir lo de la violencia, sobre todo, que se estaba empezando a desarrollar del crimen organizado? Y pues obviamente yo dije sí, por supuesto, pero más que pensar en violencia, yo pensaba en el tema migratorio. Siempre te digo, no sé si por este contacto que tuve de niño con los migrantes, que los veía pasar y llegaban, pedían comida, agua, ¿no? No sé si fue por eso, pero siempre traigo como el tema migratorio muy presente, ¿no? Se dice que en México todos tenemos un amigo, un familiar, un pariente, o alguien relacionado con la migración, o que está en Estados Unidos. Entonces no es un tema ajeno. Pero una vez que llego a la frontera, y te digo, la primera vez que empiezo con el tema fronterizo, ya como periodista, que fue alrededor del 2003, 2004, son mis primeros viajes a la frontera. Empezamos a hacer reportajes de migración, de seguridad. Empecé a ver esta parte pues nada, de la división, ¿no? De la barrera, del muro, ¿no? Y cómo iba de a poco interrumpiendo el paisaje. Y es en el 2008, te digo, cuando me invita a vivir acá, que entonces empiezo a vivir la frontera, empiezo a vivir el muro, ¿no? La ciudad de Tijuana, a diferencia de las ciudades bueno, las ciudades fronterizas en general, pero Tijuana muy particularmente, a diferencia de las ciudades del país que nacen a partir de un centro y de ahí se desarrollan, ¿no? Y crecen, aquí nace todo desde la zona norte, ¿no? Toda la ciudad de Tijuana mira hacia el norte, ¿no? Entonces, y a partir del norte de la ciudad, se desarrolla la ciudad hacia el sur, ¿no? Y se expande. Entonces, básicamente, no de cualquier lugar, pero de una buena parte de la ciudad, estás todo el tiempo en contacto con el muro, lo ves o lo percibes, ¿no? Y entonces, es así como surge esta idea de hacer el cerco, ¿no? Este proyecto, que no es otra cosa más que hacer para ponerlo en palabras simples, es hacer un perfil fotográfico de esta barrera, ¿no? Tratarlo como un personaje, no como algo de contexto que está ahí, ¿no? Sino realmente verlo como eso, como un personaje, y a partir de eso comienzo a hacerlo, ¿no? Con estos primeros, con estas primeras imágenes, tengo la posibilidad de hacer una solicitud en el FONCA para el programa de creadores, y me lo dan, y entonces pues ya tengo los fondos suficientes para hacerlo a lo largo de la frontera. Y fue lo que hice, ¿no? Traté de hacer eso, es un perfil fotográfico sobre
que altera, cambia y modifica el mensaje, ¿no? Y la sociedad alrededor de él. Básicamente por ahí va. Y fue muy interesante y a la fecha sigue cambiando, ¿no? Además es algo que te hace hacer inerte, pareciera que está vivo porque todo el tiempo cambia, todo el tiempo es diferente. El muro fronterizo no es lo mismo aquí que ni siquiera en Mexicali o mucho menos en el área de Texas, ¿no? Va cambiando, se va modificando de acuerdo a las circunstancias geográficas y sociales, ¿no? Por ejemplo, esta exposición, Memo, algo que plantea que me gusta mucho es el problema o las crisis migratorias a nivel mundial en diferentes partes del mundo. Pero América Latina es una de las regiones que más conflictos migratorios tiene. Particularmente en los últimos años ha tenido dos grandes focos migratorios, que ha sido Venezuela, los millones de venezolanos que han migrado hacia Colombia y hacia otros países de la región, y Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica, a través de México y México aportando su propia cuota de migrantes migrando hacia la frontera con Estados Unidos. Y en ambos países, en Colombia y en México, se ha visto algo que anteriormente no se había visto, ¿no? Que es este racismo y esta discriminación hacia los migrantes que han empezado a llegar. Particularmente con la llegada de la caravana, Tijuana mostró un rostro que nunca se había mostrado en México, por lo menos en muchos años, que fue esta xenofobia tremenda. Y no sé cómo es convivir en una ciudad. Sé que Tijuana tuvo una crisis fuerte cuando los haitianos, ¿no? En 2010, 2011. Y pensaba yo que era una ciudad que ya se había adaptado a las migraciones, a recibir gente de otras culturas, de otras razas, otros géneros. Pero no sé cómo es llevar la frontera el día a día con esta discriminación o esta xenofobia que ahora hay a una ciudad que está realmente edificada en migración. Entonces, no sé cómo llevan los fotógrafos y los periodistas ese día a día ahí. Sí, acá creo que hubo una confusión. Tijuana es una ciudad de migrantes. O sea, está hecha por migrantes y al menos, no sé, antes era el 70% más o menos. Ahorita vamos a estar como el 60%, 50% de la población es migrante en primera o segunda generación, ¿no? Somos migrantes. Y la verdad es que es una ciudad muy abierta, muy amable, ¿no? Con el migrante. Vamos, no es una ciudad, es una ciudad dura, ¿no? Pero es una ciudad de trabajo y aquel que llega y intenta o trabaja, lo hace, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando la caravana en el sur, en Chiapas, en Oaxaca, les decía a los migrantes, ¿por qué no se quedan en Tijuana? En Tijuana hay trabajo, en Tijuana la gente es amable, no es particularmente bonita, pero tienen oportunidades, va a haber oportunidades para ustedes, ¿no? Y el problema con la caravana en particular es que es el miedo de toda esta población de lo que hablábamos, que depende de Estados Unidos, que cruza todos los días a trabajar, y estas relaciones que hay cotidianas entre Estados Unidos, México, San Diego, Tijuana, mejor dicho. El problema es que la gente tenía mucho miedo a que cerraran la frontera. Porque te digo, económicamente hablando, mucha gente depende de esto, de ida y vuelta, es a ambos lados. Desde el comerciante que te está vendiendo el curios antes de cruzar la frontera, ¿no? Hasta el empresario que tiene que ir a hacer sus compras o ir al banco, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y el montón de personas que trabajan en Estados Unidos, ¿no? En los comercios, ¿no? Mexicoamericanos en su mayoría. Entonces, en el caso de la caravana migrante, particularmente, el miedo que tenía la población de Tijuana era ese. Ahora, un grupo de gente, no sé si radicales, no sé si queriendo llamar la atención, de grupos políticos, no está ahí como muy... pues de estas figuras, ¿no? Que de repente aparecen en internet y les gusta hacer escándalo, empiezan a hacer toda una campaña en contra de los migrantes, pensando en la frontera y en el cierre de la frontera, y entonces todo este grupo grande de la población que depende
de este intercambio comercial, cultural y de todos los tipos que hay, ciertamente se siente atraído hacia eso, ¿no? Y ahí es donde se dan estas demostraciones de racismo, de rechazo, que nunca se habían visto en Tijuana, no así. Siempre eran un grupo de 10 o 12, los mismos que organizaron esto. Y al final de cuentas, así se quedó. O sea, la ciudad se dio cuenta de que el problema no eran los migrantes, ¿no? Eventualmente, y que el cierre de la frontera, si bien no, sí estaba sacada, ¿no? Cuando cruzaron, solo cerraron 3 horas la frontera un día, que hubo un intento de cruce muy extraño, muy raro, pero bueno, por ahí se sucedió, y eso fue todo, ¿no? No pasó a mayores, la gente se relajó, el grueso de la sociedad, y se les permitió. Pero también hay un estigma con el centroamericano, ¿no? Ciertamente hay un estigma que vienen cargando a través de todo México, no nada más en Tijuana. Se dice que vienen maras, que a partir de que llegaron los maras se incrementó la violencia o la delincuencia, cosa que sabemos que no es cierto, que está comprobado, además, ¿no? Entonces, de hecho aquí hubo algunos intentos por ahí de algunos individuos que intentaron hacer algunas cosas extrañas en la zona norte y les fue muy mal, ¿no? La verdad, no se los permitió la misma gente. Entonces, pero bueno, políticamente hablando es redituable, ¿no? Utilizar estos grupos, estigmatizarlos y aplicar políticas, ¿no? Y sí, y con la comparativa, lo que decías de la crisis de los haitianos, yo recuerdo que cuando llegaron la gente se volcó a ayudarlos, ¿no? No al principio, no del todo, pero eventualmente la gente y ellos como venían en grupos y venían muy disciplinados, ¿no? Lograron acomodarse, trabajar y ahora ya son parte de la ciudad, ¿no? La gente que se quedó en Tijuana es parte de la ciudad, se adoptaron, pero las primeras imágenes de gente tirando comida en la calle, y eso eran de haitianos, ¿no? Por el gusto, ¿no? Simplemente por el gusto, ¿no? No comen lo mismo que allá que lo que comemos acá, entonces es normal. Pero todas esas imágenes, esas cosas se utilizaron para el discurso posterior o la retórica esta en contra de la gente de la caravana. Luego, y una pregunta más personal y particular sobre tu trabajo. En esta serie de imágenes que presentas, que fue la caravana centroamericana, recorriendo México, tratando de llegar a Estados Unidos, en realidad tratando de llegar a un muro fronterizo, ¿qué fue lo más difícil de esa cobertura? ¿Qué fue el reto más grande que tuviste que enfrentar al hacer esa travesía migratoria? Con toda esta gente, ¿no? Sí, realmente yo la pasé muy bien. Yo tengo, o sea, el reto es el físico, logístico, ¿no? Eso es, duermes 3, 4 horas nada más, vas, no manejas, pero no, a veces no hay hotel, pero salvo esas cosas que son, la verdad es que yo la pasé muy bien, dentro de lo que cabe, en el sentido de que me sentía muy a gusto trabajando, ¿no? La gente estaba muy abierta para trabajar contigo, o sea, eras básicamente parte de la caravana, ¿no? No te veían como el periodista, ¿no? Sino más bien eras como alguien más que estaba ahí, venías caminando con ellos o venías siendo parte de los grupos. Entonces, en ese sentido era mucho más fácil trabajar. Creo que lo que más trabajo me costó fue llegar a Tijuana, ¿no? Porque yo sabía cómo iba a estar acá en Tijuana, yo sabía que en Estados Unidos no los iban a dejar pasar, yo sabía que se iban a enfrentar con una realidad para la cual no venían preparados, la mayoría, ¿no? La mayoría no tenía idea ni siquiera de dónde estaba físicamente la frontera, ¿no?
sí, lo más difícil fue eso, ¿no? Platicar con la gente durante todo el camino y saber que estos sueños o ilusiones o que traían no se iban a hacer realidad y por el contrario, ¿no? Se iban a encontrar con una verdad terrible, ¿no? Y un rechazo enorme y en una situación mucho más vulnerable tal vez de la que salieron, ¿no? De su lugar de origen. Entonces creo que eso fue lo más difícil. Yo divido la caravana en dos partes, ¿no? Esta parte de fiesta, esta parte de casi una protesta. Yo cuando originalmente me invitaron a cubrir la caravana, yo pensé que iba a ir a hacer una protesta, más que un éxodo, era una protesta no solo contra el gobierno de Honduras, sino en general contra todos los gobiernos de la región, ¿no? Si tu gobierno no me da las condiciones mínimas para desarrollarme como individuo en el país, tengo que buscar otra. ¿Qué mayor demostración de protesta que el salir en un grupo y decir, vámonos, aquí no queremos más nada, ¿no? Entonces, cuando fui para allá, yo iba pensando en ese sentido, ¿no? Y obviamente llegan a Ciudad de México y ya de Ciudad de México en adelante cambia todo, ¿no? La dinámica, de hecho un poco antes cambia, pero bueno, parte de aguas puede ser Ciudad de México, ¿no? Que el gobierno, los gobiernos logran dividirlos, separarlos, entonces ya no es el gran grupo que va avanzando junto, sino ya son grupos separados con días de diferencia, ya no son horas de diferencia, sino son días de diferencia y cambia toda la dinámica. Y te digo, la frontera es muy generosa, es muy amable, pero es muy dura. O sea, Tijuana es muy generoso, pero también así como da quita, ¿no? Entonces, les fue muy mal. La verdad es que sí, a la mayoría les fue muy mal, ¿no? Y eso fue lo más duro para mí, ¿no? Saber lo que iba a suceder. Y incluso yo hablaba con la gente, ¿no? Y yo les decía, quédense, busquen trabajo. Entiendo que no pueden regresar a su país de origen porque la mayoría vienen huyendo de violencia extrema, no solo del hambre o condiciones de vida difíciles, ¿no? Vienen huyendo de violencia extrema, ¿no? Corriendo riesgos grandes, ¿no? Muchos amenazados de muerte, muchos me mostraban sus cicatrices, ¿no? Mira, aquí me balearon, aquí me acuchillaron, ¿no? Varios, de verdad. Entonces, pero sí, les decía, bueno, traten de quedarse en México, pongan un negocio de pupusas o lo que sea, ¿no? Pero porque sabía que iba a estar duro, ¿no? Una vez que llegaron acá. Y de ahí y a partir de la caravana, lo único que ha sucedido es que las políticas migratorias de Estados Unidos cada vez se hacen más cerradas y más duras, ¿no? Ahí está el ejemplo. Entonces, sí, más o menos. En ese sentido, Memo, una pregunta para los fotógrafos jóvenes. Yo sé, a mí en lo particular, siempre lo he dicho, las cosas más difíciles, la experiencia más difíciles que he tenido fotografiando han sido migración. O sea, el drama humano que he llegado a ver, por ejemplo, en la caravana hacia el sur, lo que fue atravesar el Suchiate fue un drama que me dejó muy impactado a mí. Y a través de los años que he fotografiado migración, siempre la migración se coloca como la escena más fuerte que emocionalmente que he podido fotografiar. Pero creo que un tema tan complejo como la migración también atrae a muchos fotógrafos que quieren fotografiar la migración y en los últimos años la región de América Latina, o sea, lo que es México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, toda esta parte de Cúcuta. Y siento que ha habido también un acercamiento de muchos fotógrafos jóvenes con una visión muy exótica o de este exoticismo hacia fotografiar una crisis humanitaria muy, muy grave. O sea que no hay un entendimiento. Así como hay grandes trabajos de fotógrafos que han abordado el tema con una profundidad extraordinaria en diferentes países, también siento que hay una visión un poco muy desde afuera y muy exótica sobre lo que es las crisis migratorias.
¿qué consejo le darías a fotógrafos jóvenes que quieren abordar estos temas y que están teniendo un primer acercamiento y cómo como fotógrafo o como periodista, como fotoperiodista debemos manejar estos temas? ¿Cómo debemos acercarnos a un fenómeno como este, ¿no? O a una crisis humanitaria como la que vive México? Mira, desgraciadamente no se puede, pero porque la mayoría están haciendo sus primeros trabajos y a partir de esos trabajos, no cobrando o vendiendo o lo que sea. Entonces, pues, lo primero que yo les decía es deja la cámara de lado, platica con la gente, camina con ellos, ve, hazte 2 pasos para atrás y ve qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, volvemos al fenómeno del paracaidismo fotográfico, ¿no? ¿No? Hay una noticia y entonces que puede ser de relevancia o que es de relevancia internacional, que puede generar algún tipo de premios, que da facilidades. Entonces, no solo jóvenes, sino llegan fotógrafos de todo el mundo a retratar un solo tema, con una historia preconcebida la mayor parte, o sea, no la mayor parte, pero muchas veces con una historia ya armada, ¿no? En su cabeza o con los editores. Y sí, a lo mejor estéticamente impecables o no, pero realmente no, porque la gente no se da el tiempo de sentarse con los individuos, ¿no? Con el ser humano, ¿no? Que tienes enfrente y platicar o simplemente observar qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, más allá de si te informaste, si leíste un par de notas antes de ir al lugar al que van, ¿no? Tienes que sentir vivir y vibrar lo que está sucediendo y las circunstancias específicas del momento en el que estás, ¿no? Y a partir de eso, si tienes suerte, vas a comunicar con precisión, con certeza, ¿no? Ser un poco más completo, más allá de la cuestión, te digo, estética o de las cosas, ¿no? Y a final de cuentas es un problema de representación, ¿no? También, o sea, es el primer mundo tratando de representar al tercer mundo, y te digo, las imágenes estas que ya traen hechas en la cabeza, en el imaginario, ahí están y se replican y se replican y se replican, ¿no? Y vemos lo mismo, te digo, la recomendación para romper con eso, además de que los grandes medios contraten gente local, ¿no? Y que empiece, que entienda de lo que está hablando, de lo que está tratando de transmitir, es esa, ¿no? Trata de tu primera salida que hagas, ¿no? Hacer fotos, no hagas fotos, sal nada más a conocer, a ver, a platicar con la gente, ¿no? En la medida de lo posible. Ya sabemos que si tienes 3 días para ir a hacer, te dicen, tienes 3 días y vas a hacer una historia y tienes que regresar con las fotos porque las van a publicar, pues, ¿no? Tienes que trabajar, no hay que ser ingenuos tampoco, pero en la medida de lo posible me parece que es eso, no te quita nada darte 5 minutos para simplemente observar, ¿no? Y entender la situación, ¿no? Y sobre todo cuestionarse, ¿no? Estas fotos para qué sirven, estoy contando la historia que está sucediendo o no le estoy contando, ¿no? Cuestionarse todo el tiempo el por qué hace uno lo que hace y cómo lo hace. Creo que es fundamental. Claro, yo creo que ese es un gran consejo. Y no sé, bueno, muchas gracias a la gente que se ha unido a la charla que está siguiendo. No sé si tengan alguien quiera lanzar una pregunta. Si pueden lanzar una pregunta que tengan para que podamos ir cerrando. Las podemos leer. Entonces aquí, si las quieren lanzar o quieren preguntar algo. Una pregunta, Memo, para ir hablando. ¿Tienes cuántos fotógrafos integran esta muestra? Me parece son 12 fotógrafos, Sí, ¿no? sí. Y muestran, bueno, quisiera invitar también a la gente a que se dé una vuelta por toda la exposición, que vale mucho la pena, y está en trabajo de grandes fotoperiodistas y fotógrafos. Bueno, está el trabajo de Fabiola Ferrero, está el trabajo de Sergi Boromanev, que han retratado, y hay una cosa que me gustaría
Yo creo que hay diferencias en las migraciones y diferente, pero en realidad hay un hilo conductor entre la migración centroamericana, sudamericana o al otro lado del mundo, ¿no? En la migración que está en Medio Oriente. Es una constante, es que todos van huyendo. Nadie migra por gusto en una condición así. Y entonces hay un par de reflexiones que me gustaría abordar. Es que, primero es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida somos migrantes en un aeropuerto, en una estación de autobuses, en una escuela, en una vacación, pero en algún momento de nuestra vida somos migrantes. Entonces, creo que esa es una reflexión que siempre tenemos que tener en cuenta. Y la otra es que si vemos este mapa que plantea esta exposición, para mí hay una constante, es que nadie está migrando por gusto, todos van huyendo. Y cuando tienes que dejar tu casa, de un día para otro te genera una travesía verdaderamente fuerte. Entonces creo que vale la pena invitar a todos a que se den el tiempo de ver esa exposición y analizar las cosas por las que pasan. Hay que cruzar una selva, ¿no? Como lo hacen todos los transcontinentales en el Darién, en Colombia. Hay que cruzar por México, que México para los mexicanos es un orgullo, pero para los centroamericanos es un infierno lineal. Hay que cruzar un océano, ¿no? Como lo hacen en Medio Oriente para ir a dar a Lesbos o para ir a dar a las playas de Turquía. Entonces, me parece que, bueno, hay esa constante. ¿Qué se puede fotografiar, Memo, más allá de la tragedia y del drama humanitario? ¿Qué se puede fotografiar en las migraciones? ¿Qué puede un fotógrafo encontrar al estar documentando esto que es una tragedia? O sea, más allá del El drama. factor, es el factor humano detrás, ¿no? La cotidianidad. Esta cotidianidad que parece muy simple, que muchas veces no le ponemos atención por estar buscando eso, por estar buscando la gran imagen del drama, de la tragedia. Es en los pequeños detalles, ¿no? Los que van armando el rompecabezas, ¿no? Los que te cuentan la historia más allá te digo, de la imagen. Evidentemente, si tienes una imagen poderosa de, de como esta, ¿no? De la gente llegando a la playa, cargando a los niños en brazos, es poderosa y no hay más que decir al respecto. Pero, pues nada, es eso, ¿no? Son las circunstancias, la cotidianidad, las circunstancias que los llevan a migrar y una vez migrando, todos estos detalles del ser humano, ¿no? Que vive en una maleta, el ser humano que vive en eso, ¿no? En una maleta, en una bolsa, en una vestimenta, ¿no? Eh, Uh eh, no se estamos acostumbrados a victimizar, ¿no? O que las imágenes tienen que ser dramáticas, ¿no? Insisto, ¿no? El impacto es indudable, ¿no? Y es necesario contarlo, pero también hay que ver al ser humano. Yo, fue muy rápido lo que sucedió en la caravana, pero un ejemplo es cuando recién llegué me sorprendió la cantidad de carreolas que había, -huh. ¿no? De estos carritos donde llevaban a los bebés, pero no solo los bebés, sino veías el agua, la maleta. Entonces, de las primeras historias dentro de la historia que hice fue esa, fue una historia sobre la gente en sus carriolas, ¿no? Cómo las subían a los camiones, cómo caminaban, cómo... son estos detalles, ¿no? Que se identifican. Y además hay que también buscar estas cosas que son representativas no solamente de un grupo social en particular, sino que no son comunes a todos, ¿no? Te digo, estas coincidencias, ¿no? Los momentos de juego con los niños, las sonrisas, los, estos momentos de intimidad que todos como seres humanos compartimos, es ahí donde empatizas y donde haces clic Uh con, -huh. con el resto de la sociedad, independientemente del color de piel o la lengua que hables, ¿no? Uh -huh. Ahí yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Insisto, a veces el spot news o la noticia nos gana y tenemos que responder a ella, pero en la medida de lo posible, esa es la forma en que podemos empatizar y podemos decirle a alguien en Europa que tiene cosas en común con alguien
de Sudamérica o de Centroamérica, ¿no? Hay valores, hay cosas que compartimos como seres humanos. Y eso creo que esa es la misión del fotógrafo, ¿no? O sea, del fotoperiodista, ¿no? No solamente la noticia, ser completos y ser precisos con lo que estamos mostrando, sino además tratar de eso, de buscar cosas que nos unan como seres humanos, ¿no? En las imágenes. Pues muy bien, Memo, me gusta mucho el consejo de dejar la cámara y observar, porque creo que ese es el gran reto de un fotógrafo, aprender a observar más allá de tomar fotos, ¿no? Creo que el acto fotográfico vendrá después, cuando sepas observar, y eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando la charla, porque nos habían dicho 20 minutos, ya nos hemos tomado casi una hora. ¿En Entonces, para serio? ir cerrando, Wow. sí, para ir cerrando la charla, me gustaría dejarles primero con la recomendación de que vean esta exposición, que se den un tiempo. Es un gran momento para verla porque estamos en casa sin poder salir. Entonces se pueden dedicar una tarde a observar esto. Y me gustaría recomendarles a la gente que nos vea que lean una columna en el New York Times que publicó el periodista Oscar Martínez, que se llama Ellos deben migrar en avalancha. Es una columna extraordinaria que explica muchos de los temas que hemos hablado aquí, que además está ilustrada con una de las mejores fotografías que tomó Memo durante la caravana, que si no recuerdo es en la parte ya del Istmo y es el cruce entre los estados de Chiapas a Oaxaca. Entonces realmente es esta imagen en el puente, en la parte ya del Istmo, donde van con las banderas al frente, la bandera hondureña y la bandera mexicana, y creo que es una de las escenas que mayor digamos que mejor ilustra lo que fue la caravana, ¿no? Este éxodo masivo de gente que a todas luces, como decimos, va huyendo, y Oscar Martínez retrata perfectamente las razones para las que se genera esa escena. Entonces creo que fue una columna con una fotografía muy bien cuidada. Cuando uno ve la fotografía por sí sola, tiene una historia, y lo que hace la columna es explicar qué hay detrás de que esa escena se pueda dar. Entonces, pues yo los dejaría con esa invitación, que lean eso y que vean esa fotografía de Guillermo, que seguramente encontrarán también en la exposición, ¿no? Entonces, no Sí, sé si hay una versión, hay una versión de esa foto. de esa foto. Entonces, además tiene una luz, me imagino, es al amanecer, cuando están partiendo, y entiendo, es justo la frontera entre Chiapas y Oaxaca, ¿no? Es cuando la caravana salía, ¿no? De Chiapas ya. Es un poco antes, saliendo de Chiapas, sí, pero Ujú. es un poco antes de llegar a la frontera con Oaxaca. Es Ya. todavía entre Arriaga y San Pedro Tapanatepec, ¿no? Ya. Esa era la ruta, ¿no? Salen de Ujú. Arriaga, está parte de estos ríos, ¿no? Ujú. Que conforman el río Lagarto, ¿no? Al final, pero ahí en esa parte Ujú. es el Lagarto, una cosa así. Ujú. Eh, y ahí esa imagen se da porque la Policía Federal detiene la caravana, Ujú. Ujú. ¿no? Detiene la caravana y esta caravana se logra conjuntar. Recuerda que salían alrededor, casi siempre en aquella parte salían a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, más o menos Ujú. a caminar por cuestiones del clima, ¿no? Para evitar el calor del día y esas cosas, para adelantar. Y entonces, cuando salen de Arriaga, los detiene, los bloquea la Policía Federal eh, por varias horas, y ahí nos Ujú. da el amanecer. Y Ujú. por eso tiene buena luz, y por eso se ve toda esa imagen de básicamente toda la caravana junta, ¿no? Ujú. Es una imagen que pues ya no se repitió. Exacto, no se repitió, y creo que no se había dado antes y no se volvió a dar a lo largo de la caravana, pero también para mí tenía esta carga simbólica porque era un triunfo para la caravana, porque recordarán que no los dejaban cruzar y que estaba firme todo el mundo a decir no van a salir de Chiapas. Entonces, cuando logra darse esta imagen con las banderas y que logra la caravana adentrarse ya a suelo mexicano, es cuando se sabe o se tiene esta percepción de que ya era una caravana imparable y de que iba a llegar a las puertas de Estados Unidos. Digamos que esa escena refleja que se había acabado esa discusión de que no iban a pasar, ¿no? Demuestran que pasan, y creo que es una escena muy simbólica el pasar con las banderas, ¿no? Ir al frente con las banderas realmente parecía más, como dijiste al inicio, una protesta y un grito de desesperanza que un éxodo, ¿no? Entonces, pues sí, yo los invito a que observen muy bien esa fotografía y a que lean
las letras de Oscar Martínez, que explica muy bien cómo se construye una escena así, cómo qué tiene que pasar para que se dé una escena así en nuestro tiempo. Entonces, pues bueno, no sé, vemos, no sé que quieras agregar algo, yo me daría por concluido. Muchas gracias a la organización que nos ha permitido tener este diálogo, que ha conjuntado estos fotógrafos que han fotografiado esto, que me parece es un tema que nunca se debe dejar de fotografiar, que siempre tiene que ser un tema en las agendas de los fotoperiodistas, de los medios de comunicación, que no se debe olvidar, que siempre tiene que estar ahí en las mesas presente la migración. Y no sé, ¿con qué te gustaría despedirte? ¿Qué reflexión? Perdón, voy a Nada, volver a decir porque, perdóname, me preguntan, la columna se llama Ellos deben migrar en avalancha y fue publicada en el New York Times. Es que me preguntan cómo se llama la columna, ya, ya. pero adelante. Sí, nada, la única reflexión o la gran reflexión es lo que ya hablábamos, ¿no? Al final de cuentas, nadie sale de su país porque quiere, ¿no? Y como periodistas no podemos olvidar al ser humano que está detrás, ¿no? No es una noticia lo que estamos cubriendo personas, estamos cubriendo individuos y debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos con este proceso, ¿no? Más allá de si haces una buena foto o no. Y tener mucho cuidado con las representaciones, ¿no? Hablando para redondear de la foto este particular, por ahí me decían, ¿no? Pues es que se usó esa imagen como también para el discurso de la invasión, ¿no? Yo lo que les decía, bueno, es que tú tienes que ver el lenguaje corporal de los individuos. Si te fijas, no están ni siquiera levantando los puños o gritando, no es amenazante, ¿no? Te digo, entonces hay que tener cuidado porque una imagen, por bien intencionada que sea, siempre puede utilizarse para el discurso contrario, ¿no? Entonces tiene que ser uno muy preciso, tratar de ser uno muy preciso con sus imágenes y te digo, ver al ser humano, ¿no? Y tener cuidado con estas representaciones, ¿no? Equivocadas o lastimosas, ¿no? Que son muy comunes en el fotoperiodismo, en busca de la foto poderosa. Tenemos que tener cuidado porque es una responsabilidad como comunicadores, ¿no? Que tenemos. Básicamente es eso y lo mismo, ¿no? Agradecerte a ti, agradecer nuevamente a Vision C, la oportunidad de participar en esta exposición con grandes trabajos y grandes fotógrafos de todo el mundo, algunas leyendas por ahí, fotoperiodismo mundial. Entonces, nada, estoy muy contento, muy orgulloso y muy agradecido contigo por participar con nosotros también, ¿no? No, pues al contrario, muchas gracias. Y nada, eso, pues pásense, vean esto, creo que es un tema para reflexionar, como dije, y lo van a disfrutar muy interesante ver el trabajo de fuera de contexto, ¿no? Creo que se sufre bastante cuando se hacen estos proyectos, ¿no? Estos trabajos, y luego ver esto en un espacio virtual genera muchas reflexiones, y esa es como una continuación siempre del trabajo fotoperiodístico. Pero bueno, Memo, pues seguimos en contacto ahí, espero que nos podamos ver pronto, que el COVID nos lo permita, podernos saludar en Tijuana, para mí fue una experiencia muy triste estar en estas ciudades hace poco y no poder saludar a nadie, no poder ver a nadie, tener que estar completamente solo, encerrado en mi cuarto de hotel, fue una experiencia bastante fuerte, ¿no? No quería, la verdad es que ni quería salir a la calle, ¿no? Porque era muy traumático, pero bueno, pues listo. Entonces, espero que nos podamos ver pronto por ahí. Ok, y bueno, muchas gracias a todos los que se han unido y nada, nos vemos hasta la próxima aventura. Gracias y gracias a todos los que se conectaron y participaron de esto. Un abrazo, saludos, chao. Chao, bye.